Paz y abundancia de bendiciones a todos los que nos escuchan en estos momentos. Hoy queremos hablar un poco acerca de la celebración de Hanukkah en su contexto profético. ¿Por qué celebrar Hanukkah? Todos los que son creyentes en Yeshua tienen algo que ver con Hanukkah, la conocida fiesta como la fiesta de la dedicación o fiesta de las luces. Tiene que ver con los creyentes en Yeshua de origen no judío. ¿Qué es Hanukkah? ¿Cuál es su profundidad profética? Sencillamente una celebración judía, una celebración bonita, una celebración para contrarrestar la celebración de la Navidad. Muy bien, veamos que, como siempre, bajo la dirección del Espíritu del Eterno, a Él sea la gloria por Yeshua HaMashiach, ¿qué nos dice la Escritura? En el libro de Yohanan o Juan, el capítulo 10 y el versículo 22 dice: llegó entonces Hanukkah en Jerusalén, era invierno, y Yeshua se paseaba en el templo en el pórtico de Shlomo. La versión textual dice: llegó entonces la dedicación en Jerusalén, era invierno, Yeshua se paseaba en el templo en el pórtico de Shlomo. El Eterno nos dice en el libro de Isaías, el capítulo 41, Isaías, versículo 4, ¿quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo, el Eterno, que soy el primero, también soy con los postreros. ¿Por qué citar a Yesayahu? Porque el Eterno establece a través de modelos proféticos en la historia lo que ha de acontecer en el futuro. Si Yeshua estaba en Jerusalén celebrando la fiesta de la dedicación, Hanukkah, que se celebra el 25 del mes de Kislev. Si Yeshua lo estaba celebrando el mes de Kislev, el mes 9 en el calendario profético, Tishri 7, Heshvan 8, Kislev 9. Con el solo hecho de que Yeshua estuviera en el templo participando de la festividad de Hanukkah, es suficiente para todo creyente en Yeshua celebrar la fiesta de Hanukkah. Con esto es suficiente. Sin embargo, profundicemos un poco de acuerdo a lo que nos dice el texto. Yeshua aprobó la celebración de Hanukkah, número 1. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Esto no es una interpretación forzada, está allí. Usted lo puede leer. Número 2. Cada mensaje de Yeshua, cada mensaje de Yeshua, sea hablado o expresado en actos, hay un errorcito allí, le hace en actos concretos, debe ser obedecido e imitado, según dice el libro de Primera de Yohanan o Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, debe hacer lo que él hizo, debe hablar como él hablaba. Cuando Yeshua en Mateo 28 da la orden a sus esilhim o sus enviados, que ha sido traducido como apóstoles, en el 28:18 da una orden a ellos, les dice: Yeshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan. Versículo 20, y enseñen a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Esta es la versión israelita nazarena. El código real dice: y con urgencia hacedme tantos talmidim como podáis entre todas las naciones, discípulos. La palabra talmidim en hebreo significa que alguien imita el carácter
de su maestro. Y como el maestro de todos los maestros es Yeshua, entonces la orden de Yeshua fue: vayan, no solo vayan y hagan campañas o hagan grandes concentraciones. Esto es bueno si persigue el fin que Yeshua nos ordenó. Vayan y háganme discípulos. No dice vayan y ofrézcanle millones, vayan y hagan los millonarios, vayan, no. Vayan y hagan discípulos. En otras palabras, enséñenles a ser como yo soy, enséñenles a caminar como yo camino, enséñenle a hacer lo que yo hago y hablar como yo hablo, que expresen mi carácter. Eso es lo que quiere decir Talmidim. Si Yeshua celebró Hanukkah, ya de entrada es suficiente para que nosotros lo celebremos. Hanukkah, tercero, encierra no solo un hecho histórico, sino un código o modelo profético al cual debemos prestar atención. Vemos el contexto histórico un poco de la fiesta de la dedicación o Hanukkah. La fiesta de dedicación, también conocida como la fiesta de las luces, no aparece, oiga bien, no aparece entre las fiestas del Eterno señaladas en el libro de Vayikra o Levítico 23. Hay que regresar a una época tumultuosa en la historia de Israel, el periodo helenístico alrededor del año 167 antes del Mesías, como sucedió con frecuencia el pueblo judío, y digo puntualmente el pueblo judío, porque en este caso ya es la tribu de Yehuda, que había regresado en el exilio durante el imperio, el reinado, el dominio del imperio medo-persa, y solo era Yehuda, alguna parte de Leví, donde están los Cohen también, parte de Benjamín, pero básicamente era la tribu de Yehuda, quien se convirtió en representante físico de la totalidad de Israel, porque las 10 tribus, recuerden, 725, eso no se nos debe olvidar nunca, 725, las 10 tribus del norte o el reino del norte, 725 antes del Mesías, fueron desterradas por los asirios y se mezclaron con las naciones de la tierra. Una de las evidencias tangibles de esto son los samaritanos, que aún en Israel quedan algunos shonroní o samaritanos, son una mezcla de asirios, son una mezcla de israelitas del norte con asirios básicamente. Y usted conoce el resto de la historia. El pueblo judío o los Yehudim estaban viviendo bajo la opresión de un poder extranjero. Unas pocas generaciones antes, los griegos habían venido a ser la potencia mundial bajo el liderazgo notable de Alejandro Magno. El célebre líder Alejandro Magno. Ya vamos a hablar un poco de él. Con la aparición de este reino, apareció que Alejandro había unificado el mundo antiguo bajo un solo gobierno y cultura llamada el helenismo. Alejandro el Grande, el macho cabrío de la visión de Daniel. Daniel 8:21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey, Alejandro Magno. Muchas personas, el libro de Daniel ha sido dolor de cabeza terrible para las personas que no quieren obedecer, no quieren creer en la soberanía del Eterno, en el dominio del Eterno, en que el Eterno tiene el control en los cielos y en la tierra, y que en los cielos y en la tierra se hace su voluntad, y que le anuncia el porvenir desde el principio. Tanto dentro como fuera de Israel ha sido un dolor de cabeza para aquellos que no quieren sujetarse a la voluntad del Eterno, para aquellos que quieren seguir viviendo en su religión. No quieren hacer la voluntad de Elohim. Daniel ha sido un dolor de cabeza grande. Se ha tratado sutilmente de obstaculizar de una forma y de otra, pero allí está, más vigente que nunca. Las letras del libro de Daniel resplandecen en medio de esta oscura generación por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Eterno. Hoy, más que nunca, sus profecías están en pleno cumplimiento delante de nuestros ojos.
El macho cabrío, dice Ruach HaKodesh por medio de Daniel, es el rey de Grecia, y el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. Esto es Daniel capítulo 8, versículo 21. Muy importante, esencial el libro de Daniel para comprender la profecía. 8:21, en el libro de Daniel 8:21 leemos esto. Y este es el mensaje que recibe Daniel del ángel Gabriel. Y este cuerno es nada menos y nada más, se cumplió esta palabra en la vida y la persona de el macedonio Alejandro Magno, hijo de Filipo. Alejandro III de Macedonia, nacido en Pela el 20 o 21 de julio, tal vez según narra la historia, del 356, y muerto en Babilonia tal vez el 10 o el 13 de junio del 323, antes de el Mesías. Más conocido como Alejandro Magno, de griego Megas, romanización de Megas Alexandros. Fue rey de Macedonia desde el 336 hasta su muerte. Después de la muerte de Alejandro hubo una arrebatiña o una gran confrontación entre sus principales generales, una arrebatiña política entre 4 de sus generales que terminó en la división del imperio helenístico. Los Ptolomeos tomaron el control del sur, que incluía Egipto. Los Seleucidas se encargaron del área norteña alrededor de Siria. Esto dejó a Judea atrapada en medio del forcejeo de la guerra, preguntándose cuál sería la salida. Finalmente, los Seleucidas sirios, bajo el liderazgo de Antíoco IV, ganaron el poder y buscaron controlar las nuevas provincias. Esta es la estructura de los generales de Alejandro. Los generales de Alejandro y sus dinastías, dinastía ptolomaica, fundada por Ptolomeo, se convirtió desde un primer momento en gobernante de Egipto y se mantuvo y se establece y se mantuvo, perdón, acá, vamos a qué momento, y se mantuvo y se estableció desde el principio. La dinastía Antigónida, con centro en Macedonia y con el hijo de Antígono, Monoftalmos, Demetrio como rey. Esta dinastía conquistó su reino a Casandro y ocupó también Grecia. Dinastía Seleucida, con base en Mesopotamia y Siria. Seleuco dominó después un territorio más amplio, ya que se adueñó de Asia, que estaba en poder de Antígono. Lisímaco obtuvo Tracia y Asia Menor, pero no logró fundar una dinastía ni consolidar sus dominios. Estos eran los 4 generales: Ptolomeo, Antígono, Seleuco y Lisímaco. Hablemos de la dinastía Seleucida. Tenemos acá entonces un personaje, Antíoco IV Epifanes. Antíocos Epifanes en griego, nacido en el 215 antes del Mesías y fallecido en el 163 antes del Mesías. Fue rey de Siria, de la dinastía Seleucida, como lo nombramos. Escucha lo que dice el libro de Daniel. Daniel 8:24. Su poder se incrementará, pero no por su propio poder. Él causará gran ruina y prosperará. Actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño y su corazón se engrandecerá. Por sorpresa destruirá muchos. Contra el Sarsarín, el príncipe supremo se levantará, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 24 y 25. Y recordemos que en el versículo
22 dice del libro de Daniel: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que de esa nación se levantarán 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. ¿Ok? Y luego ahí el 24, bueno, dice, en el 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan completado su transgresión, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esto recayó sobre la persona de Antíoco IV, que llevaba por título Epifanes. Epifanes viene de la palabra griega epifaneia, que significa manifestación, pero está relacionada a los seres divinos. En otras palabras, Antíoco, como los reyes griegos, como los reyes romanos, como los reyes babilonios, creía, como los reyes egipcios, se creía a sí mismo la manifestación de los dioses o de sus dioses o de su dios principal. Creía que era divino, Epifanes, un dios terrestre. Es el concepto y la figura del antimesías. Por lo tanto, demandaba sometimiento y adoración de parte de sus súbditos. Esto es un dato interesante y no lo pierda de vista. Esto es lo que dice Daniel el capítulo 8, referido al macho cabrío. Hablemos ahora de los macabíns o los martillos. La palabra hebrea macabín significa martillo, se ha transliterado al español como macabeos. La lucha por la redención, hemos titulado acá. ¿Sabe que? Déjeme colocar acá un momento. Aconteció que Antíoco Epifanes cercó el territorio de Eretz Israel. No lo coloqué acá en la presentación. Bueno, él cercó el territorio de Eretz Israel y le propuso al pueblo, y esto es un dato importante, no lo coloqué en la presentación, pero no importa, lo nombramos. Le propuso al pueblo algo, una seducción. ¿En qué consistía esa seducción? En aceptar el helenismo como parte de su cultura, renunciar a su fe, que en este caso ya se llamaba el judaísmo, que era la fe de Israel o la fe de los judíos, por eso se llamó judaísmo. No se llamaba así en tiempos de David o de Shlomo, cuando las 12 tribus estaban completas. En ese caso, si quisiéramos aplicarle un nombre, debió haberse llamado israelismo. No se puede hablar del judaísmo de David, porque no se llamaba la fe de Israel judaísmo. Esto es interesante de aclarar. La fe de Israel vino a llamarse judaísmo. En conclusión, o puntualmente, este rey buscó o le propuso a los Yehudín que abandonaran el judaísmo, la fe de Israel para este tiempo, y abrazaran el helenismo, que era el concepto griego, la religión griega, que involucraba no solo la adoración a sus falsos dioses, era una religión enoteísta, admitía la adoración a un dios principal y a diferentes dioses. Su cultura estaba dominada por el concepto de la adoración a sus dioses, toda la ciencia, toda la política, todo estaba conectado, sometida a esta adoración. Propuso esto y lo impresionante es que de los líderes y de las personas dentro de Yehudá, de Israel en este tiempo, aceptaron la propuesta helenista. Incluso se habla de que algunos varones hicieron una operación, lo cual era bastante adelantado en su tiempo, para restaurar o retroceder su circuncisión en la carne. Antíoco hizo estrictas aún su presión sobre aquellos que no querían ejecutar o aceptar su propuesta apóstata de abandonar la fe de Israel, y esto implicó incautar la Torá, prohibir el cumplimiento del Shabbat, prohibir la circuncisión y, lo más terrible,
era que las jóvenes que estaban en Kiddushin, en el primer paso de la fase matrimonial, en el desposorio, eran vírgenes de Israel, eran tomadas y entregadas a generales sirio-griegos. Pero no contento con esto, entonces está la narración que colocamos acá. Dice, este ataque brutal al pueblo judío y su fe no podía quedarse sin respuesta. ¿Qué pasó? Se le exigió también a los Yehudim que sacrificaran a sus dioses, Júpiter, a sus estatuas, y que comieran cerdo. Y fíjense lo que aconteció. Los murmullos de la revuelta empezaron a escucharse en Judea y fueron cristalizadas en una pequeña villa llamada Modín. Las tropas sirio-griegas habían entrado en esta población para forzar la política asimilativa. Los soldados habían planeado erigir un altar temporal a los falsos dioses y forzar a la población a participar en su ceremonia religiosa. El punto culminante era lo que se iba a comer: carne de cerdo. Un animal que está prohibido comer por la Torá. Hay personas que mantienen esta discusión, buscan en el libro de Hechos, en el capítulo 10, cuando Kefas fue a Cornelio, tuercen la interpretación, el mensaje que Kefas le dio, el mensaje que el Eterno le entregó a Kefas, y bueno, y comen cualquier cosa que el Eterno no diseñó para comer. Un hijo del Eterno no es un animal, no es un depredador, no es un ave de rapiña que come cualquier cosa. El Eterno estableció leyes porque nosotros somos un diseño original de Él. Si hay quienes no quieren respetar estas leyes que el Eterno estableció para que sus hijos vivan de forma kadosh, de forma santa, bueno, ya es una responsabilidad personal, torciendo también la gracia del Eterno, diciendo que ahora vivimos en la gracia y que podemos hacer lo que queramos, comer lo que queramos, vivir lo que queramos, al extremo que se le ha dado un nuevo contexto al pecado para también poder pecar cada vez que se quiera. Ya eso es una responsabilidad personal, pero yo me apego a lo que dice la Escritura. Así que vivía, sigue la narración, en esta villa un sacerdote anciano y bueno llamado Matatías y sus 5 hijos. Cuando los soldados seleucidas lo escogieron para dirigir la ceremonia pagana, Matatías y sus hijos reaccionaron con indignación. Mataron a los soldados e iniciaron una revuelta en contra de los opresores. Antes de morir, Matatías pasó el comando a uno de sus hijos, Yehuda. Todos estaban impresionados de la manera como Yehuda peleaba, que dice Judá, y decían que parecía un martillo. De ahí surgió el nombre de este título de los Macabín, martillos de Elohim, por causa de su fiereza durante la batalla. Los Macabín levantaron una revuelta. Es una interesante historia porque al final ganaron en contra de los sirio-griegos, aunque, bueno, tiene una historia posterior y terminaron haciendo una alianza con Roma y esto se convirtió en un lazo para Yehuda, de nuevo para Israel, que conecta ya con el siglo I y todo el contexto en medio del cual Yeshua hizo su manifestación al pueblo. Pero en lo que nos compete, acá se levantó la revuelta de los macabeos. Ellos retomaron el control de Jerusalén, limpiaron el templo, lo purificaron porque se sacrificó cerdo en el templo, una estatua de Júpiter en el lugar santísimo. Esto es lo que la Biblia llama la abominación de la desolación, la abominación desoladora. Allí está en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, y eso también lo refiere en el libro de Mateo 24:15. La abominación de la desolación, ¿sí? La contaminación del santuario de Elohim, del templo de Elohim. Los Macabín tomaron el control, purificaron el templo y es lo que representa, lo que da representatividad a toda esta actividad que se desarrolló allí, a todo este evento profético. Es un signo distintivo de Hanukkah y es la menorá. La menorá es la lámpara de 7 brazos que está en el lugar santo. Estaba en el lugar santo en el templo. Y esto tiene un aceite especial que se prepara para colocarle, para que se mantenga encendida
no quedaba aceite, había que prepararlo. ¿Y qué ocurrió? Que el fuego se mantuvo encendido hasta que lograron concretar el aceite, completar el aceite para que no se apagara. Eso fue el milagro de Hanukkah. Este milagro se convirtió en el símbolo de todo lo que está detrás. O sea, el milagro no consiste en sí en que la lámpara no se apagó, aunque no había aceite, el Eterno la mantuvo encendida. No, el milagro en sí, eso es un milagro, pero este milagro encierra todo el gran milagro que hubo detrás, es la victoria sobre la iniquidad, sobre el reino de las tinieblas y sobre la apostasía. Es la victoria o el triunfo de la redención. En esto consiste. ¿Y por qué hablamos del triunfo de la redención? Porque como usted se puede dar cuenta, referimos el libro de Daniel. El evento de Antíoco fue profetizado y es muy importante, y esto creo que es uno de los asuntos más claves de Hanukkah. Es una fiesta muy linda, muy bonita, y usted puede revisar la página de exer.com.es y hay una síntesis muy sencilla de lo que es la fiesta de Hanukkah, su estructura, todo el ceremonial, lo que usted puede hacer, lo que usted puede hacer durante esos días, lo que tradicionalmente se ha hecho, y usted gozarse con la familia durante esos 8 días y celebrar, más que un encendido de luces, la redención. Celebrar la redención, lo que aconteció en este tiempo. Pero hoy estamos hablando del contexto profético. Es bien importante lo que aconteció en Hanukkah. Bien importante. Es llamada fiesta de las luces. Y oramos al Eterno para que en este tiempo, en este Hanukkah, la luz del Eterno, así como se mantuvo la menorá encendida, sin aceite, sin intervención humana, sino por la misma luz del Eterno. La luz del Eterno, que es la presencia, la Shekhinah, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad del Eterno, abra nuestros ojos para mirar, para ver, así como los Macabín en ese tiempo, Matatías y sus hijos, Yehud y sus hermanos, pudieron ver, no rendirse al sistema, sino ver, entender y actuar en el contexto de la redención y hacer lo que les tocaba hacer, así también nosotros lo hagamos. No solo comprar hanuquillas y comprar platitos de Hanukkah y comprar adornos, todo eso está bien, no está mal, no me malentienda, está bien. Y enviarnos mensajes de texto y WhatsApp, Hag Sameach Hanukkah, feliz fiesta de Hanukkah, y poner motivos bonitos, todo eso está bien, está excelente, pero si no va acompañado de un entendimiento correcto de lo que Hanukkah involucra, entonces usted estará celebrando una fiesta religiosa más, no irá más allá de eso. Espero que no sea de esa manera y oramos al Eterno para que la luz de Hanukkah resplandezca en su vida. Hablemos del primer cumplimiento. Oiga bien. Daniel, usted sabe que estamos hablando de que la revuelta de los Macabín fue en 2 siglos antes de Yeshua, alrededor del 163. Y antes del 165, porque Antíoco muere en el 163. Y la muerte de Antíoco es algo bien terrible, bien impresionante. Se cumplió la profecía, lo narra el libro de los Macabeos. Un libro de crónicas, no fue incluido como inspirado, pero allí está la historia. Y Daniel, quien está, sabe usted muy bien, viviendo 6 siglos antes de Yeshua, le fue revelado lo que había de acontecer. En Daniel 11:31 dice, entonces se levantarán tropas. El capítulo 11 narra el enfrentamiento entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Rey del norte, rey del sur, cuando está hablando del rey del norte, está hablando de los Seleucidas, cuando está hablando del rey del sur, está hablando de los Ptolomeos, de los sirio-griegos y de los egipcio-griegos. Entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario. Esto es importante, la palabra santuario. La fortaleza,
quitarán el sacrificio regular, harán cesar el sacrificio y pondrán la abominación desoladora, la estatua de Júpiter en el lugar santo, un ídolo abominable. La palabra abominación está ligada, la mayoría de las veces, está ligada a idolatría. Toebat. Déjeme revisar un momento acá con usted el texto hebreo, confirmar un momento, en el 11:31, capítulo 11:31, abominación. 11:31, abominación. El santuario de la fortaleza interior y pondrá la abominación. Bueno, aquí no es Toebat, aquí la palabra es Shkus. ¿Ok? En esencia esto es idolatría, ídolo y algo abominable, más específicamente. La palabra abominación, abominación desoladora. Con lisonjas hará pecar a los que violan la alianza, pero el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. Fíjense, esto está interesante. Antíoco es una figura del antimesías. Es figura profética del antimesías. Esto es importante. Antíoco le ofreció al pueblo una religión sincrética, en otras palabras, lo que se puede conocer hoy en día como ecumenismo. La palabra ecumenismo es una palabra compuesta. Ecumenes era el ideal romano, la tierra de todos. Pero esto de la tierra de todos no es que habría igualdad para todos, sino la tierra de todos es la tierra donde todos vivirían felizmente bajo el dominio y control del representante del dios Sol en la tierra, el falso dios Sol, el emperador romano. De ahí viene ese concepto de ecumenes, ecumenismo, para hablar de una unidad religiosa. Una religión sincrética, ecuménica, era el helenismo, y de hecho Alejandro, de los lugares que iba conquistando, iba haciéndose de sus dioses, en otras palabras, los dioses de donde conquistaba, los hacía parte de su panteón para adorarlos. El ecuménico cree que entre más dioses tenga, más poderoso es, con más poder espiritual cuenta. Ese es el concepto. Y en el versículo 32 es interesante que dice que a los que violan del pacto los hará pecar. A los violadores del pacto, a los que abandonan el pacto de Elohim, se dejan seducir por el ecumenismo. Pero el pueblo que conoce a su Elohim, que tiene una intimidad con Elohim, que no depende de dominaciones, que no tiene temor de la aprobación o la desaprobación, que no andan buscando las riquezas temporales, que no andan buscando los deleites temporales, que no cambia su primogenitura por un plato de lentejas, el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará, hará lo que le corresponde. No sé. Cuando el antimesías aparezca, se repetirá este cuadro. Interesante. Versículo 33 dice, los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo por algunos días. En otras palabras, algunos de los hombres sabios, de los ajamín, de los que conocen la redención, de los que independientemente del entorno religioso, porque estos señores que aceptaron el dominio de Antíoco, que aceptaron el helenismo, no es que nunca habían escuchado la Torá, conocían la Torá, es lo más terrible, la conocían, pero prefirieron la tendencia helénica, la tendencia griega. Los sabios del pueblo darán sabiduría mucho, pero caerán a espada y luego a cautividad y despojo por algunos días. Habrá hombres sabios que algunos de los sabios serán heridos, o serán ejecutados, o serán maltratados, o serán martirizados. Y cuando caigan serán ayudados con poca ayuda, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados. Algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados.
Esto es muy interesante. Purificados y limpiados. El rey hará su voluntad, se engreirá y se engrandecerá sobre toda deidad. Contra el Elohim supremo hablará cosas sorprendentes. Tendrá éxito hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Aquí está el cuadro de que se cumplió. Oiga, Daniel está profetizando en el siglo VI antes del Mesías. ¿Sí? Recuerde que Daniel fue llevado junto con los cautivos de Yehudá 586 antes del Mesías. Estamos alrededor del año 560, 550, 540. Estamos alrededor de este tiempo. Y el cumplimiento de esta profecía de Daniel se da en el 165 antes del Mesías. Estamos hablando de 400 años después. Esto es un primer cumplimiento. Y no le pierda atención a cada detalle de lo que allí se narra, porque hay un segundo cumplimiento. Y este segundo cumplimiento es muy importante. Leamos primero Matillahu 24:15. Yeshua dice en el libro de Matillahu, recuerde que Matillahu 24 es esencial. ¿Por qué Matillahu 24 es esencial? Porque Matillahu 24 es esencial porque allí Yeshua narra al detalle los eventos de la redención. Los narra de forma detallada, son las instrucciones detalladas, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Muchas veces leemos tratados, libros, teología, escuchamos videos, audios, etc. No está mal. El material de apoyo no está mal, pero escoja el material de apoyo. Enfóquese. Pero antes de leer todo el material de apoyo, lea las palabras de Yeshua y lea las palabras de los profetas. Yeshua está hablando allí de todas las instrucciones desde su partida, desde la destrucción del templo hasta su retorno, su segundo retorno, no su tercero, ni cuarto ni quinto, su segundo retorno. ¿Okay? Y en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo, entienda. Esta es una señal clave, importantísima. Y esto es lo que se llama en interpretación hebrea, interpretación básica, remesh, alusión. Remesh. Un remesh es una alusión. Yeshua está llevándonos a que nosotros leamos lo que Daniel dijo en relación a la abominación de la desolación. Y esto aparece de manera específica en el libro de Daniel, capítulo 11 y versículo 31, como lo acabamos de leer. Entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, el templo Kadosh, la fortaleza, quitarán el sacrificio regular, el sistema de adoración establecido por el Eterno para el templo, y pondrán la abominación desoladora. De esto Yeshua está hablando. Hay un principio de interpretación hebreo, que es conocido como los 7 principios de interpretación de Rabbi Hillel. El sistema se llama así, y lleva por nombre Geserá Shabbat. No Shabbat, sino Shabbat. Y significa equivalencia de expresiones. Esto lo que quiere decir es que cuando vemos en la Escritura un evento profético, algo que se ha cumplido, y miramos que la Escritura narra de que ese evento volverá a darse algo similar, con esas mismas
esa misma naturaleza en el futuro, entonces todos los eventos subalternos que ocurrieron en el primer cumplimiento profético se repetirán en el segundo cumplimiento profético. Dicho en palabras simples, lo que narró Daniel en el capítulo 11, del versículo 31 al 36, en relación al rey altivo de rostros, en relación a Antíoco Epifanes, se cumplió en Antíoco Epifanes, pero Yeshua nos dice, nos está hablando del futuro y nos dice, cuando ustedes vean, no dice cuando vieron, cuando vean la abominación de la desolación de la que habló Daniel, el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo, entienda. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo que esto quiere decir es que el antimesías que se manifestará, antes se manifestará al final de los tiempos, en el cierre de la redención, cumplirá con las mismas características de Antíoco Epifanes. Le propondrá al mundo un sistema religioso ecuménico, donde la política, la ciencia, la tecnología, la cultura, las letras, todo estará gobernado por la conexión a los falsos dioses. Y este sistema apóstata será aceptado por muchos de los Kadoshim, de los escogidos, lamentablemente, pero el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. En consonancia o en concordancia con esta escritura, en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, apóstol o Sheliach Shaul dice lo siguiente: nadie los engañe de ninguna manera, porque no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin ley, el hombre sin Torah, el anomos, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama divino o que se adora tanto que se sentará en el templo, en el santuario, en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Este es el cuadro que nos retrata nuevamente el Sheliach Shaul en el libro de la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. De paso es interesante que dice la segunda carta a la segunda Tesalonicenses capítulo 2 que en cuanto a la venida de Yeshua y nuestra reunión con él, no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque primero tiene que venir la apostasía, luego el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego narra las características. Y en el versículo 7, todo este movimiento o evento, toda esta estructura espiritual del reino de las tinieblas, que se mueve en torno al anomos, al hombre sin ley, anomos en griego, sin Torah, al hombre sin Torah, al hombre que quebranta la Torah, como dice en el capítulo 7, versículo 25 también, se encierra bajo la cápsula o figura de un misterio que es llamado en el capítulo 2, versículo 7, como el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, un gobierno global fundamentado en la distorsión de la Torah, en el quebrantamiento de los mandamientos de la Torah. Es interesante que usted ve allí en esas fotos, ve al actual célebre rabino Yehuda Glick, director del Instituto del Templo, y ve algunos motivos allí. Dicen el tercer modelo del tercer templo, en hebreo y en inglés. Luego allí ve la menorá de oro, algo impresionante. Eso no es de la antigüedad, eso es ahora mismo, está en Jerusalén, y ve un modelo a escala de cómo debería ser el tercer templo, llamado el tercer templo de Salomón, de Shlomo. Bueno, déjeme decirle que todo está listo para que el templo sea construido.
Solo estaban afinando un detalle porque no han logrado la vaca roja perfecta, sino que no ha pasado no ha pasado la prueba las que han presentado, pero ya están muy cercanos a obtenerla. No conozco el procedimiento, cómo la están obteniendo, qué tipo de jalajao, qué sé yo, combinación de tecnología, etcétera. En algún momento, bueno, le presentaremos cómo se está haciendo ese procedimiento. Lo importante no es esto, sino que ya todo está listo para construir todos los materiales, los sacerdotes, los levitas, los instrumentos, todo está listo. Hace 20 años esto era impensable. Menos hace 40 años, impensable. Pero ya el tercer templo, llamado tercer templo de Shlomo, está listo para ser construido. Construido, listo para su construcción. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Lo que esto quiere decir, amados, es que una vez que el templo se construya, no va a pasar mucho tiempo. Y los expertos hablan de que el año 2018 es un buen año. Y hay hasta algunos soportes numerológicos, gemátricos, etcétera, en relación al año 2018. Porque si usted suma 1948, 1948, y usted le suma 70 años, estamos hablando de una generación. Vamos a hablar, 70 años le da 48 más 60, le da 48 más 60 le da 2000, ¿sí? Más 10 le da el 2010 y le suma 8 le da 2018. 2018. Esto es interesante, muy interesante. ¿Por qué es sumamente interesante? Porque el 14 de mayo de 1948 fue fundado el Estado de Israel. Yo no estoy asegurándole que el 2018 van a construir el templo, pero muchos expertos sugieren que el 2018 sea el año de la construcción del templo. No lo estoy asegurando una vez más, lo estoy presentando como una posibilidad, ni tampoco como una profecía. Mucho cuidado con esto. Pero algunos se fundamentan en esto, de que se cumplen 70 años, el equivalente a una generación. Para unos una generación es es medida de otra manera, pero en qué se fundamentan para hablar, algunos de estos expertos, hablar de una generación como 70 años. ¿En qué se fundamenta? Para decir que son 70 años en el Salmo 90:10. Los días de nuestros años son 70 años, en los robustos 80 años, pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad, porque pronto pasa. Entonces, lo que sí es importante es lo siguiente. La redención está a las puertas. De acuerdo al conteo de las genealogías, cuando usted pasa por la Biblia, no por especulación, ni por un programa, no, y comienza desde el año de la creación de Adán, pasando por todas las genealogías, comenzando desde Génesis 5, siguiendo por las genealogías de Noah, siguiendo por todas las genealogías de Abraham, siguiendo hasta llegar al reinado de Shlomo, y cuéntase acá, aproximadamente nosotros vivimos el año 5992, a 8 años del cierre del año 6000. El año 2018 sería 7 años aproximadamente, o 5 del cierre del año 6000. Si usted le quita 3 años y medio de la gran tribulación, estamos hablando de que desde la construcción del templo hasta que el antimesías tome posesión de ese templo que se va a construir, de acuerdo a lo que dicen las profecías, así está escrito y así se va a cumplir, amados. No estamos especulando en nada, así está escrito. Va a pasar poco tiempo.
¿Qué dijo Yeshua al respecto de esto? La orden de Yeshua para esta generación. Los que no celebran fiestas por ceremonial, no celebran los Moedim por ceremonial, sino porque como los Macabín conocen la redención. Yeshua dijo, Lucas 21:22, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas sobre la tierra, angustia de la gente en el desespero ante el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Yeshua vendrá visiblemente, amado. Como hemos dicho en otras ocasiones, no va a venir en un rapto secreto. Va a venir para arrebatar a su pueblo, pero no va a venir en un rapto secreto. No lo dice la Biblia en ningún lado. Lo hemos explicado en otros videos, que van a ir colgados junto con este video. No va a venir en un rapto secreto. Va a venir después de una gran batalla en este planeta Tierra. Y los escogidos tendrán que hacer lo que les corresponde. Después de que acontezcan todas estas cosas, dice Yeshua, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, todas estas cosas antes de la venida de Yeshua, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Lo maravilloso de esta celebración de Hanukkah, según el calendario hebreo tradicional, en el 5778, pero según el calendario hebreo bíblico, 5992 aproximadamente. Lo maravilloso es que ciertamente nuestra redención está cerca. El santuario está por construirse nuevamente, el tercer templo. Y el Antíoco Epifanes de este tiempo, que es el anti-Mashiach, el último emperador romano, está listo. No crea que no está listo, está listo. Está listo y está tan listo que está colaborando con la construcción del tercer templo. El que tiene oído, que oiga. El que tiene ojos, que vea y escudriñe más allá de lo que se ve aparentemente. Pero lo maravilloso de esto es que nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Hay un paquete de promesas para los Kadoshim, para los justos, para guardarlos en estos tiempos que vienen sobre el planeta Tierra, para librarlos de la ira venidera y la gran prueba que viene para probar a todo el planeta Tierra. Nuestra redención está cerca, así que es el tiempo, este tiempo de Hanukkah es un tiempo de usted regocijarse y también de erguirse y levantar la cabeza, porque sepa que ante todo lo que está aconteciendo, nuestra redención está cerca. Hag Sameach Hanukkah, tenga una feliz fiesta de Hanukkah, que la gloria del Eterno, representada en esas velitas de Hanukkah, resplandezcan sobre su vida y familia. En el nombre de Yeshua HaMelech, Yeshua HaMashiach.